Aquí tienes una reescritura en español, fluida, coherente y sin elementos de estilo tipo, suscríbete, ni nada parecido a marcas o tiempos. He mantenido el tono narrativo íntimo y confesional. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias increíbles. Hola. Me llamo Alicia Andrade y esta es mi historia. No es fácil de contar. Habla de decisiones, de errores y de los secretos capaces de destrozar a una familia entera. Todo comenzó una noche de viernes, una de esas que parecen normales, hasta que dejan de serlo. En ese entonces yo era madre soltera criando a mis 2 hijos. Mi hija Elena, de 16 años, era inteligente, independiente, pero cada vez más distante. Mi hijo Jonathan, de 12, estaba lleno de curiosidad por el mundo, creciendo demasiado rápido y lanzando preguntas para las que yo no siempre tenía respuesta. Aquella noche pensé que solo vivíamos otra rutina más, cena, televisión, dormir. Pero resultó ser el inicio de una tormenta que jamás vi venir. Esta es una historia sobre la confianza rota, los límites que se desdibujan y las decisiones que llegan a definirnos. Sobre cómo un secreto, una traición, puede alterar por completo el rumbo de una familia. Si alguna vez has llevado un secreto demasiado pesado o has sufrido una traición imposible de olvidar, tal vez entiendas lo que estoy a punto de contar. Pero debo advertirte, no es una historia fácil. Es cruda, real, una carga que he llevado durante años. Todo comenzó esa noche. Los 3 estábamos sentados a la mesa, Elena sin soltar el teléfono, Jonathan jugueteando con la comida y lanzando preguntas, y yo, agotada, dividiendo mi atención entre ellos y mis propios pensamientos. La habitación estaba llena de un silencio incómodo. No hablábamos ni convivíamos, solo ocupábamos el mismo espacio mientras cada uno se hundía en su propio mundo. Y eso dolía más de lo que yo admitía. Jonathan se quejó de la pasta. Elena murmuró algo con fastidio. En segundos estaban discutiendo como siempre. Revisé mi teléfono para evadir el ruido y fue entonces cuando me golpeó la realidad. No éramos una familia cenando, sino 3 desconocidos compartiendo una mesa. Más tarde, la tensión estalló de nuevo. Se pelearon por el sofá mientras veían televisión. Algo tan absurdo como 2 hermanos forcejeando por el mejor asiento, pero sus voces subieron tanto que parecían enemigos en vez de familia. Perdí la paciencia. Les grité que se comportaran. Elena se encerró en su cuarto, Jonathan se quedó enfurruñado. Bajo esa discusión trivial había algo más profundo, inquietante, algo que nos afectaba a los 3. Cuando llevé a Jonathan a dormir y lo arropé, sentí un vacío inmenso. El divorcio me había dejado emocional y económicamente agotada. La soledad en mi vida era ensordecedora. Deseaba sentirme vista, querida, recordada como algo más que una madre exhausta sosteniendo un hogar que parecía desmoronarse. Pero lo único que tenía era el silencio y la certeza de que las grietas entre nosotros se agrandaban. Al quedarme sola en la cocina con una copa de vino y las facturas extendidas, sentí el peso de todo, la luz, el agua, la tarjeta, cada papel exigiendo más de lo que tenía para dar. No era solo el dinero. Era el hueco dentro de mí. Yo, invisible, sin compañía. Recordé mis sueños de juventud, cuando creía en un futuro lleno de risas y amor. Y pensé en Carlos, mi exmarido, quien no fue malo al principio, pero cuya infidelidad destruyó lo que alguna vez fuimos. Prometí no volver a permitir que alguien me rompiera así. Pero las promesas son frágiles cuando las heridas siguen abiertas. En ese momento, mi teléfono vibró. En la pantalla apareció un nombre que no veía desde hacía meses, David. Él no era mi exmarido. Era otra historia. Complicada. Y aunque juré no volver a hablarle, ver su nombre me aceleró el corazón. Dudé, pero contesté. Su voz era familiar, demasiado familiar. Debería haber colgado, pero no lo hice. Hablamos por horas. Por primera vez en mucho tiempo me sentí viva, vista, deseada. Al colgar, la culpa me aplastó. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa.
Los días siguientes fueron una mezcla de rutinas de madre y secretos escondidos. Durante el día era la mujer que cocinaba, corregía a sus hijos y pagaba cuentas. Por la noche era otra, conversaciones ocultas, mensajes borrados, el teléfono convertido en un cofrecito de culpas. Jonathan fue el primero en notar algo. «Mamá, ¿por qué estás tanto con el teléfono?», preguntó. Me reí para evadirlo. Elena, en cambio, me miraba con esa expresión que decía, «sé más de lo que crees». Mis muros eran frágiles, y sabía que no resistirían mucho. David quería verme. Insistió, me rogó, y acabé aceptando. Les dije a los niños que tenía trabajo extra. Les dejé dinero para pedir pizza. Y fui a encontrarme con él. En cuanto lo vi, todos los límites que intenté mantener se desmoronaron. Fue imprudente, egoísta, pero me sentí viva. Al volver a casa, el silencio se sintió distinto, ya no era soledad, era reproche. Me di cuenta de algo que me heló la sangre, me estaba convirtiendo en lo que más había odiado. En lo que Carlos fue para mí. Las semanas siguientes se transformaron en un equilibrio imposible. Mis hijos lo sentían. Jonathan se volvió más pegajoso, más inseguro. Elena se apartó por completo. La casa no era solo silenciosa, era hostil. Cada rincón susurraba que algo iba mal. Una noche les prometí cenar juntos sin teléfonos. Pero David llamó. Quería verme, solo una hora. Me convencí de que podía hacerlo. Una hora se convirtió en 3. Cuando llegué, los platos estaban fríos. Elena me esperaba con los brazos cruzados y el rostro ardiendo de enojo. «Lo olvidaste», dijo sin levantar la voz. Jonathan apareció detrás, pálido. «¿Estabas con alguien, mamá?». No tuve respuestas. A la mañana siguiente, Elena explotó. «Sé que estás con alguien. ¿Crees que no nos damos cuenta? No somos tontos». Intenté negar, explicar, pero la verdad estaba escrita en mi cara. «Eres igual que papá», escupió. Y me destruyó. Porque tenía razón. Los días pasaron, pero nada volvió a ser igual. Elena dejó de hablarme. Jonathan se volvió silencioso, distante. Mi hogar, antes vacío, ahora era una cárcel de vergüenza y culpa. Y aún así, no lograba dejar a David. Con él me sentía viva, pero a un precio que ya no podía negar. Porque mientras buscaba cariño en secreto, estaba perdiendo el amor que de verdad importaba. Si quisieras una versión más breve, más intensa, más literaria, o incluso transformarla en guión, podcast o novela corta, puedo hacerlo. Con los días intenté convencerme de que todo había vuelto a la normalidad. Quizás no le habían dado importancia, me repetía. Pero la realidad deja señales. Las miradas de mi prima, pequeños matices en su trato, un ambiente distinto en el aire. Nada explícito, pero imposible de ignorar. La escena volvía a mi mente una y otra vez. Una noche estaba en mi cuarto, sumergido en un juego de aventuras. Ese mundo digital era mi escape, una forma de dejar atrás la incomodidad persistente. Entonces la puerta se abrió y mi prima entró con una sonrisa juguetona. Por un momento sentí alivio, quizá todo era como antes. Nos burlamos mutuamente, reímos, charlamos. Pero bajo esa ligereza había una tensión discreta, una quietud que no sabía interpretar. Me volví consciente de cada gesto, cada palabra. Nuestra relación, antes despreocupada, ahora tenía un peso sutil. Las semanas transcurrieron extrañas. Las cenas, las conversaciones, incluso las bromas de siempre tenían un matiz adicional. Analizaba cada detalle, dándole vueltas una y otra vez a ese instante incómodo que había trastocado algo en nuestra dinámica familiar. Una noche, mi tía me llamó al estudio. Su voz era firme pero cálida. Habló de lo difícil que había sido adaptarnos desde la muerte de mi tío, de la soledad que nos envolvía a cada uno de forma distinta y de su deseo de que nos apoyáramos mutuamente. Comprendí entonces que la tensión no era solo mía, todos cargábamos emociones calladas. Con el tiempo,
pequeñas señales comenzaron a aparecer. Las conversaciones fluían con más naturalidad, las risas regresaron. Mi prima y yo recuperamos nuestras bromas, pero ahora con más cuidado y una atención más consciente. La incomodidad inicial se transformó en una oportunidad para reconstruir.